capítulo 6, en los versos 14 al 17, describe un escenario que es bastante impactante. Dice Apocalipsis 6, versos 14 al 17. Dice así: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y el capítulo termina con una pregunta. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En el capítulo 13 de Apocalipsis encontramos también otra pregunta. Apocalipsis capítulo 13, el verso 4, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Entonces, hermanos, tenemos acá dos preguntas. Y claro, la primera, vimos el escenario que se describe, es un caos, es la destrucción total. ¿Qué va a ocurrir en esta tierra en ocasión de la segunda venida? Y entonces la pregunta es: ¿quién podrá sostenerse en pie? Pero un poquito antes de eso es que tenemos nosotros lo que se llama la gran tribulación, que es descrita en el capítulo 13, y ahí la pregunta es: ¿quién podrá luchar contra la bestia? Dos preguntas que tienen la misma respuesta. La respuesta a esta pregunta es, tenemos allá en Apocalipsis el capítulo 7 y el verso 4. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y Apocalipsis 14:1, que tiene la respuesta a la otra pregunta, dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Entonces, hermanos, la respuesta a las dos preguntas es la misma. ¿Cuál? ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando todos queden destruidos y los impíos mismos puedan ser sepultados por las rocas? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quién luchará contra la bestia? La respuesta es una y solamente una: los 144,000 sellados. Esa es la respuesta a las dos preguntas. Ahora, alrededor del tema de los 144,000 hay una multitud de interpretaciones. Sin embargo, nosotros debemos apegarnos a lo que la Biblia dice y no sujetarnos a especulaciones que son simplemente a veces de origen humano. Y los invito entonces para que miremos allá el capítulo 7 de Apocalipsis y miremos. En el capítulo 7 de Apocalipsis tenemos en la primera parte, la parte del 1 hasta el 8, los 144,000 sellados
Y algunos, y luego hay una división ahí, que en realidad es una división que en mi opinión no debería estar ahí, ¿verdad? Porque a partir del verso 9 hay un subtítulo, por lo menos en la versión Reina Valera del 60, que dice: la multitud vestida de ropas blancas. Ahora, esto ha llevado a bastantes a pensar que los 144.000 y la multitud son dos grupos distintos. Entonces, vamos a mirar a ver qué nos dice la palabra de Dios, a ver si es verdad que son dos grupos distintos. Primero, en Apocalipsis 7 dice que los 144.000 sellados son de los hijos de las 12 tribus de Israel. Y por supuesto, esto también ha llevado y todavía a un montón a pensar de que los 144.000 son judíos literales, ¿verdad? Judíos de sangre. En realidad esto no tiene absolutamente ningún fundamento por varias razones. Primero, y no voy a entrar en mucho detalle de esto porque esto es un tema aparte, pero sí quiero decir lo siguiente. El Israel al que se hace alusión en Apocalipsis no es el Israel literal, no es el Israel de sangre, ese es Israel simbólico. ¿Y en qué me baso para decir eso? Es muy simple. Miren, el libro de Apocalipsis habla en Apocalipsis 17 y en el 18 de Babilonia. Ahora le pregunto, ¿la Babilonia de la que se habla ahí es literal o es simbólica? No hay posibilidad de que sea literal. Babilonia fue destruida absolutamente y no existe más. Entonces no puede ser literal, tiene que ser simbólico. Y la contrapartida de la Babilonia simbólica, entonces es que es Israel, es Sión, es Jerusalén. Esa es la contrapartida. Y si Babilonia es simbólico, entonces su contrapartida también tiene que ser simbólica. Así es de que Israel, al que se menciona acá, no tiene que ver con ese estado allá en el Medio Oriente y con la gente que vive ahí. No tiene que ver con eso. Este es el Israel simbólico o Israel espiritual. Y lo invito a buscar el capítulo 2 del libro de Romanos. Romanos, el capítulo 2. Y vamos a mirar ahí los versos 28 y 29. Dice así la palabra del Señor: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, Romanos, y hay varios otros textos en el Antiguo Testamento que nos llevan en esa dirección. Igual en Efesios encontramos que Pablo dice: ustedes antes, dice, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, dice, pero al venir a Cristo, entonces ¿qué? Entonces nos convertimos en ciudadanos de Israel, es decir, en israelitas espirituales, en judíos espirituales. De estos es de los que habla Apocalipsis 7, ¿verdad? Está hablando de los judíos, dice que han sido, que su circuncisión es la circuncisión del corazón. ¿Y qué es la circuncisión del corazón? Miren, la circuncisión del corazón es simple y sencillamente la renuncia a la carne, al dominio de ¿qué? De los impulsos,
al dominio de las emociones, es renunciar a eso y entregarse al dominio de Dios por medio de su palabra, por medio de la influencia santa del Espíritu Santo. Eso es la circuncisión del corazón, es la humillación, es dejar a un lado el ego. Esa es la circuncisión del corazón. Entonces, cuando hacemos esto y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, como nuestro Rey, entonces llegamos a formar parte del Israel espiritual. De ese Israel es del que está hablando Apocalipsis en el capítulo 7. Ahora, entonces, en el capítulo 7, el verso 4, Juan dice: y oí el número de los sellados. O sea, Juan en el capítulo 4 oye el número de los sellados y oye que son 144,000 sellados. Sin embargo, él no ha visto nada. Pero cuando llegamos al capítulo 9, dice, al verso 9 del capítulo 7, dice: después de esto miré. Ahora, Juan primero había oído el número, pero no había visto nada. Ahora, cuando llega al 9, ahora sí los mira. Dice: después de esto miré. Y he aquí, dice, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermanos, ¿esto qué nos dice? Nos dice que el Israel espiritual estará constituido por gente de todo el mundo, de todas las naciones. Eso es lo que dice. Y además que no es un número literal, sino que es un número simbólico. ¿Por qué? Porque dice que es una gran multitud que nadie puede contar, ¿verdad? Entonces, tenemos acá que los que podrán sostenerse en pie son ¿quiénes? Son los israelitas espirituales, los que han aceptado a Jesús, que son una multitud y que vienen de todo nación, tribu, lengua y pueblo. Son los que aceptaron de todo corazón y se mantuvieron fieles al mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Estos son. Ahora, entonces, no hay diferencia entre la multitud y los 144,000. Son los mismos, es el mismo grupo, ¿verdad? No hay diferencia. Ahora, ¿en dónde están? Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 1 dice que están en el monte de Sión. ¿Y qué es el monte de Sión? El monte de Sión es una figura que tomamos ¿de dónde? De allá del libro de Daniel, del capítulo 2, los versos 34 y 35. Dice Daniel 2, versos 34 y 35. Estaba mirando, dice, hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
Entonces el monte de Sión, que Juan mira allá en Apocalipsis 14:1, es este monte que dice aquí, es decir, es el reino, es ese reino, ¿verdad?, que no va a tener fin. Vamos ahora a mirar el verso 44 del mismo capítulo. Dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, el monte de Sión, en donde aparecen los 144,000, en el verso 1 del capítulo 14, es este reino. No tiene nada que ver con un cerro o una montaña literal aquí en la tierra. Es el reino de Dios. Es el reino que no tendrá fin. Es ese reino el que menciona Daniel en la profecía de Daniel, el capítulo 2. Ese es el monte de Sión. Y es muy interesante, hermanos, ¿por qué? Porque hay bastante gente que se atribuye que ellos son el monte de Sión. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos quiénes son del monte de Sión? Vamos a ir a Isaías, el capítulo 2. Isaías, el capítulo 2 y el verso 3. Dice así: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, ese es el monte de Sión, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Y ahora ponga cuidado en la última frase del verso, porque dice, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, hermanos, si hay algún grupo que rechaza la ley de Dios, entonces simple y sencillamente se descalifica como formando parte de Sión, ¿verdad? No, dice acá, de Sión saldrá la ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y la palabra de Jehová, la Biblia. Y lo mismo encontramos nosotros en el libro de Miqueas, en el capítulo 4 y el verso 2. Igual dice, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén, dice, la palabra de Jehová. Entonces, entendamos, hermanos, que el monte de Sión, entonces, es el reino de Dios. Y que, precisamente, el reino de Dios, en el reino de Dios, se gobierna basado ¿en qué? Basado en la ley de Dios y en la palabra de Jehová. De hecho, la palabra de Jehová incluye la ley de Dios, pero hace un énfasis en la ley de Dios. Por lo tanto, alguien que niega la validez de los 10 mandamientos de la ley de Dios no puede tener el respaldo de la palabra de Dios, de que forma parte de Sión, del monte de Sión. ¿Estamos entendidos? Ok. Ahora, en Apocalipsis, y de paso, Apocalipsis, el capítulo 12, dice bien claro, ¿no? Dice, y el dragón se llenó de ira contra los descendientes de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios, dice, y tienen el testimonio de Jesucristo.
Entonces, claro, recuérdenlo, ¿verdad? De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora bien, hasta aquí que hemos aprendido. Hemos aprendido de que los que podrán mantenerse en pie, los que lucharán contra la bestia y vencerán, son los 144.000. Hemos aprendido que 144.000 no es un número literal, sino que es un número simbólico porque es una gran multitud. Hemos aprendido que es el Israel espiritual, que está formado por gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y hemos aprendido también que el monte de Sión es precisamente el reino eterno y que en ese reino gobierna la ley de Dios y todo el resto de la palabra. Ahora la pregunta que debemos de responder es: ¿quiénes son y de dónde han venido? Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versos 13 y 14. Leo. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, notemos lo siguiente. Notemos que dice acá, a Juan se le pregunta, ¿no? Se le dice: ¿y estos quiénes son? ¿Estos de dónde han salido? Y Juan dice: tú lo sabes, da la respuesta. Y la respuesta es: los que han salido de la gran tribulación. Y esto bota la interpretación que hacen muchos de que los 144.000 y la multitud son dos grupos aparte y que la multitud representa los salvos de todas las edades. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es bien clara y la Biblia dice que son los que han salido de la gran tribulación. No dice de una tribulación que a saber cuándo pasó, no. De la gran tribulación. Se refiere a una tribulación específica. Además, no debemos olvidar nosotros lo siguiente. Todo esto, el capítulo 7 está respondiendo la pregunta de quién podrá sostenerse en pie cuando ocurra la segunda venida de Jesús. Es decir, la respuesta tiene que decir los que estarán en ese momento. Esos son los que van a pasar por la gran tribulación. Los salvos de todas las edades no son los que van a poder mantenerse en pie. Se van a resucitar después. O sea, entendamos el contexto. El contexto no nos permite la interpretación de que los 144.000 y la multitud sean grupos distintos. No puede ser. La multitud, los versos que hablan de la multitud, lo que hacen es explicar, que no es un número literal, sino que es un número simbólico, que no son los judíos según la sangre, sino gente de todas las naciones. Eso es lo que hacen. ¿Y que han venido de dónde? Han venido de la gran tribulación. La pregunta es: ¿y cuál es la gran tribulación? Miren, recuerde que en el capítulo 13 se hizo una pregunta. La pregunta era: ¿quién podrá luchar contra ella? ¿Y en qué marco se hace esa pregunta? Se hace en el marco del escenario en el que la bestia que sale del mar y la bestia que sube de la tierra se unen. ¿Para qué? Para perseguir al remanente.
Entonces, la gran tribulación está descrita en el capítulo 13. Allí está descrito. ¿Y ahí de qué habla? Ahí habla de que precisamente parte de la tribulación va a ser engaños maravillosos primero, y el que no caiga en la trampa de esos milagros fantásticos, entonces ¿qué? Entonces va a pasar ¿por qué? Va a pasar por persecución, va a pasar por embargo económico, no va a poder comprar ni vender, y por último, si aún así no se doblega y se mantiene fiel a Dios y a sus santos mandamientos, entonces ¿qué? Entonces habrá decreto de muerte en su contra. Eso es la gran tribulación. Entonces los 144,000 sellados son los que van a pasar por eso. Son los que estarán vivos cuando todo eso pase. Y hermano, esto tiene que ponernos a pensar a nosotros. Miren, el mundo ahora, las condiciones para este escenario casi están dadas. Cuando uno mira cómo está funcionando la política y la religión en el mundo y cómo los poderes se han consolidado y lo que piensa la gente, entonces, y lo que está pasando con los desastres y los incendios y los accidentes de los aviones y de todo esto y las guerras, entonces ya estamos que el escenario está casi listo. Y lo que usted no debe pasar por alto es lo siguiente: usted puede ser y debe ser de los 144,000 sellados. Los 144,000 sellados estarán vivos cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. ¿Usted espera estar vivo cuando Jesús venga por segunda vez? ¿Ah? Si es que Él va a venir pronto, todo lo indica que Él va a venir pronto. Mire, ahorita estamos viviendo un zarandeo bastante fuerte. Es increíble cómo personas importantes dentro de la iglesia cada día se vuelven atrás y se vuelven enemigos de la iglesia. Y claro, el zarandeo entonces no solo tiene un origen doctrinal, pero tiene que ver también con ¿qué? Tiene que ver un montón de hermanos, perdónenme, pero yo tengo que decir esto. Simple y sencillamente se van a ir de la iglesia por miedo. Se van a ir de la iglesia ¿por qué? Porque van a tener temor de morirse de hambre. Y se van a ir. Y la pregunta es, ¿se va a ir usted? ¿Se va a ir? Entonces, lo que quiero dejar muy claro es lo siguiente: usted que está vivo hoy debe tener en su mente que hay un alto porcentaje de posibilidades de que usted esté vivo cuando Jesús venga. Y si usted no es de los 144,000, que ya dije que saben que es un número simbólico, usted no va a ir al cielo. ¿Estamos entendidos? Porque los que estén vivos cuando Jesús venga tienen que ser de los 144,000 sellados. Tienen que estar sellados o no van al cielo. Esto es importante. Y por eso es que es importante entender este tema. Porque ¿cómo voy a ser yo de los 144,000 sellados si ni siquiera tengo idea de cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Entonces, no olvidemos, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Son los que han salido de la gran tribulación. Lo que el capítulo 13 describe, ¿verdad? De ahí han salido los que están vivos durante la segunda venida de Cristo, los que pueden mantenerse en pie. Entonces, hermanos,
¿Qué se dice de los 144,000 sellados? Es decir, lo que se dice de los 144,000 sellados, nosotros debemos tenerlo bien claro porque eso establece que nuestra meta, nuestro blanco. ¿Ah? Nosotros tenemos que llegar a ser así, si es que queremos ir al cielo como Jesús, si estamos vivos cuando Él venga. No tenemos opción, tenemos que ser así. Entonces, ¿qué dice? Apocalipsis 14:1. ¿Cómo es el carácter de este grupo? Dice así: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él, o sea, el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. ¿Qué? ¿Qué significa tener el nombre del Cordero escrito aquí en la frente? ¿Qué significa tener el nombre del Padre escrito aquí en la frente? ¿Qué representa el nombre en la Biblia? Hermanos, en la Biblia el nombre representa el carácter. Tener escrito el nombre del Cordero en mi frente significa que yo debo tener el carácter del Cordero. Tener escrito el nombre del Padre en la frente significa que usted debe tener el carácter del Padre. Y la pregunta es, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos? Es que si no lo tenemos, nosotros no nos hagamos la ilusión de que si estamos vivos vamos a ir al cielo. Y la siguiente pregunta es, ¿y si no lo tenemos, por qué no lo tenemos? ¿Qué nos estorba? Es que sin ese nombre escrito aquí no tengo esperanza. Y usted tampoco. Usted no puede hacerse ilusiones que Jesús venga por segunda vez y me lleve al cielo y yo no tengo el sello, y yo no tengo el carácter de Cristo, no tengo el carácter del Padre. No puede. No va. No voy. Y probablemente usted puede estar pensando como aquellos cuando Jesús les dijo de que lo habían seguido por el pan. ¿Y qué dijeron ellos? Allá en capítulo 6 de Juan. Dura esta palabra, dijeron. ¿Quién la puede oír? ¿Qué querían decir? Esto está difícil. Esto no se puede. Algunos así piensan. Piensan que llegar a tener el carácter del Cordero y el carácter del Padre no se puede, que es imposible. Pero aquí la Biblia dice que va a haber un momento que lo va a tener. ¿A quién le creemos? ¿Ah? Yo y mi casa le creemos al Señor. Hay un montón diciendo que el pecado no se puede vencer. Se puede vencer, ¿por qué? Cristo lo venció. ¿Y Cristo lo venció para qué? Para que la victoria que él obtuvo fuera también mi victoria y fuera la suya, si nosotros queremos. Entonces, hermanos, dice, tienen el nombre del Cordero y el de su Padre, o sea, tienen el carácter de él. Y a mí me encanta cuando en Éxodo, el capítulo 28, Éxodo 28, Éxodo, el capítulo 28, versos 36 y 37.
El Señor le está diciendo a Moisés cómo deben ser las vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote. Y dice así, verso 36. Harás además una lámina de oro fino. Y póngale cuidado lo que luego dice, y grabarás en ella como grabadura de ¿qué? ¿Grabadura de qué? De sello. Y grabarás en ella como grabadura de sello, ¿qué cosa? Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará aquí. Aquí iba a estar eso. La lámina de oro con grabadura de sello que dice santidad a Jehová. Entonces, hermanos, el sello es la santidad de Jesucristo. Y claro, y cualquiera me va a decir, mire, pero ¿y que el sábado no es el sello? Y yo le voy a decir, el sello, ese es parte. Pero usted puede tener el sábado sin tener la santidad de Jesucristo. Pregunto, ¿y los fariseos tenían el sábado? ¿Sí? ¿Los saduceos? ¿Sí? ¿Y Jesús cómo le llamó? Hipócritas, sepulcros blanqueados. El sábado sin la santidad de Jesús no vale. ¿El evangelio? Por supuesto, el sábado nos identifica. El Señor así lo dijo. Pero no caiga usted en la trampa de pensar que simplemente guardar el sábado, eso ya es tener el sello de Dios. No, Señor. Es que el sello es el nombre de Jesús. Es el nombre del Padre, es el carácter, es la santidad. Eso es lo que dice aquí. Santidad a Jehová, grabadura de sello. El nombre del Cordero, el nombre del Padre. Y, por supuesto, todo aquel que tiene el carácter de Cristo será obediente a los 10 mandamientos y por lo tanto guardará el sábado. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos, hermanos, sí o no? Entonces, entendamos esto. No caigamos en la trampa de pensar de que simple y sencillamente por venir al culto el sábado, ya usted tiene el sello. No, Señor. Es más que eso. Es una convicción profunda en la obra de Jesucristo. Nada ni nadie nos puede apartar. Eso debe estar sellado. Es estar dispuestos a qué? Estar dispuestos a morir si es necesario. Pero no traicionar al Señor. Eso es lo que hicieron nuestros hermanos allá antes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos esa disposición, hermanos? ¿Estamos listos para eso? ¿O todavía hay en nuestro corazón reservas? Ay, es que le estoy guardando aquí un pedacito de mi corazón al enemigo. No se puede. No se puede. Y en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 4. Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 4, siempre hablando de las características de los sellados, dice así: estos son, dice, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, hermanos,
Aquí dice que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué representa una mujer en el simbolismo profético? La iglesia. ¿Y de cuáles mujeres está hablando aquí? Está hablando de las mujeres que se mencionan allá en el capítulo 17 de Apocalipsis, en el verso 5. Dice Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Las mujeres con las que no se contaminaron los 144,000 son la madre y las rameras hijas. La madre es la gran ramera, sí, eso dice allá al iniciar el capítulo. Es con esas que no se contaminaron. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que renunciaron a toda doctrina que era de origen humano, toda doctrina que era contraria a la voluntad de Dios revelada en la palabra escrita, que no se dejaron llevar por lo que otros dicen, que no admiten mezcla de creencias humanas que contradicen la Sagrada Escritura. Eso significa no contaminarse con mujeres. Y hermanos, es interesante. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos el capítulo 3 y el verso 4. Dice así: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hermanos, es interesante. ¿Por qué? Miren, insistimos en este púlpito a que su fe esté basada no en palabras humanas, sino en la palabra escrita del Señor, en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice acá: sea Dios veraz. Es decir, lo que Dios dice es la verdad. Y todo hombre, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mentiroso. Por lo tanto, lo que usted cree no debe estar basado en lo que le dijo fulano, en lo que le dijo sultano, en lo que usted escuchó allá en un video en YouTube. Tiene que estar basado en la Escritura. Y esto es un error muy común, muy popular. ¿Por qué? Porque un montón de gente, cuando escucha las verdades, corre a preguntarle a un hombre. ¿Y qué dice aquí la Biblia del hombre? Que es mentiroso. Entonces, hermanos, usted no podrá estar sellado si su fe depende de lo que dicen los hombres. A veces me pesa cuando algunos dicen: pero es que el pastor fulano dice tal cosa, y él es muy popular y muy conocido en el mundo. Y es adventista. Hermanos, a mí no me importa que tan popular sea, tan conocido sea, cuántos seguidores tenga, no me importa. Y puede ser adventista, tampoco me importa. Si lo que dice no está en armonía con la palabra del Señor, olvídelo. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Es así como nosotros debemos afirmar nuestra fe. Es interesante ahorita en el ambiente lo que se escucha, y usted no puede mirar para ningún lado porque ese parece que es el tema, ¿no? El entierro de hoy, y quién se va a sentar en la silla después. Lo curioso es lo siguiente, de que cada uno que se sienta en la silla dice sus cosas distintas de lo que han dicho otros que se sentaron en la misma silla. Y algunos dicen que al que van a enterrar hoy era hereje de ellos mismos. Y entonces la pregunta es, ¿y a quién le creo si yo fuera de ese grupo, no? ¿Y a quién le creo? ¿Al que van a enterrar? ¿Al que va a venir? ¿O al que fue antes? Porque no dijeron lo mismo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿A quién le creo? ¿Cuál es la respuesta? A ninguno. Porque le creo ¿a qué? A la palabra del Señor. Eso es lo que debemos creer, hermano, es el camino seguro, ¿verdad? Entonces, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en el verso 5 del capítulo 14 de Apocalipsis agrega algo más. Después de que dijo que no se contaminaban con ideas extrañas de otros, dice el verso 5, ojo, y en sus bocas no fue hallada mentira. Hermanos, pregunto, ¿la mancha de la mentira ha desaparecido de nuestro carácter? Porque ciertamente yo le pregunto, ¿y usted es un asesino? Y este me va a decir, no, claro que no. Y yo voy a pensar, a saber, ¿verdad? Porque asesinar no solo es matar a alguien, es odiar también. Ay, es ladrón. Y usted también puede decir que me diga que no, conscientemente no robo. Pero mire, cuando preguntamos y usted miente, ahí la cosa se pone difícil. Ahí la cosa se pone difícil. Y ¿sabe qué dicen algunos? Es que no hay nadie que no mienta. ¿Verdad lo que dicen? Ahora la pregunta es la siguiente. Aquí dice que los que van a estar vivos cuando ocurra la segunda venida no deben mentir, no haya engaño en su boca. Y entonces, ¿usted quiere ir al cielo? ¿Sí? Y si Cristo viene cuando usted está vivo, pero usted es mentiroso, ¿va a ir? Entonces, ¿qué debemos hacer? Es muy simple. Suplicar a Dios el Espíritu Santo para que su poder quite de nosotros la maña de mentir. Porque está claro, no se trata solo de no contaminarse doctrinalmente, pero se trata de que ser como, ser íntegro, ser santo. Y por eso dice, en sus bocas no fue hallada mentira. Pero luego no habla solo de la mentira, sino que dice, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ellos cumplen el anhelo divino de que su iglesia sea como, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y hermanos,
¿Cómo estamos nosotros? ¿Sin mancha? ¿Sin mentira? ¿Sin arruga? ¿Sí? Romanos el capítulo 6 y el verso 23, este es un verso bien conocido. Dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si hay mancha, ¿qué me toca? Muerte. Si hay mentira, ¿qué me toca? Muerte. Si hay contaminación doctrinal, ¿qué me toca? Muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora es interesante, hermanos, porque esto es maravilloso. Los 144,000 sellados, ¿debido a qué? A que han reflejado el carácter de Jesucristo, el carácter del Padre. ¿A qué? En sus frentes, santidad a Jehová. Serán trasladados al cielo sin ver muerte. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero ellos sacaron el pecado de su vida. Y entonces, por eso serán trasladados al cielo sin ver muerte. Esa es nuestra oportunidad. Ese es el deseo de Dios, de que nosotros no nos caiga la sentencia de que la paga del pecado sea muerte, sino que podamos ser trasladados al cielo y que Dios pueda mostrarnos ante el resto del universo y decir: ¿a dónde están estos que dijeron que era imposible? Aquí está la muestra que es posible. Hermanos, los 144,000 le van a tapar la boca a Satanás y a todos sus seguidores. Y usted y yo debemos ser parte de ese grupo si el Señor nos conserva la vida hasta la segunda venida. Ahora, la situación de la iglesia es descrita en Apocalipsis, el capítulo 3. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, tibieza. Y claro, en la mente de muchos reina la idea: ay no, pero es que eso es imposible, eso no se puede. Y muchos se van a ir de la iglesia por eso, porque piensan que no se puede. Y ahora mismo, hay un montón que su experiencia espiritual es como tibia, patoja, sin compromiso. En Jeremías, el capítulo 12 y el verso 5, dice lo siguiente: si corriste con lo de a pie y te cansaron, ¿cómo va a ser cuando te toque con los caballos? Y luego dice, y a mí me gusta lo que dicen algunas versiones, es más clara que la Reina Valera del 60, y dice: si ahora que es tiempo de paz tropiezan, dice,
ahora que nadie te persigue, ahora que nadie te quita tu dinero, ahora que nadie te amenaza muerte, tropiezas. ¿Qué va a pasar cuando sea la tribulación? Hermanos, el momento de la consagración, el momento de la decisión del compromiso total es hoy. Es hoy, no es mañana. Algunos están esperando que venga la tribulación y entonces olvídese. Es ahora. Sí, ahora que no hay persecución, ahora que no hay tribulación, ahora que no tenemos libertad todavía, usted no arregla su vida, no la va a arreglar nunca. Si ahora no consagra su vida al Señor, si ahora no se entrega, si ahora no está dispuesto a todo para honrar a Dios, si ahora no lo va a hacer nunca. Por eso, hermanos, el llamado es el siguiente. Miren, no se haga ilusiones de que en el futuro va a arreglar su vida. Por si no los recuerda o no lo sabe, el futuro no le pertenece a usted, ni a mí, ni a nadie. Porque puede ser que nuestra vida termina hoy para morir muy edad. Entonces, el llamado, hermanos, es el siguiente. El tema de mayor prioridad en su vida y en la mía tiene que ser la santidad. No hay manera. Si queremos formar parte de los 144,000 que serán trasladados simplemente al cielo. Y claro, algunos dicen, no, eso es imposible, no se puede, el diablo dice que no se puede, Dios ya demostró que sí. ¿Usted cree que Enoc fue llevado al cielo así, porque era tibio? ¿Ah? ¿O que Elías fue llevado al cielo en medio de la tibieza? No. El hecho que ellos hayan podido, y la Biblia dice que Elías era un varón que, igual que nosotros, dice, sometido a las mismas pasiones, ¿pero qué? Pero venció y fue llevado al cielo. Hermanos, ese es nuestro desafío. Nosotros tenemos evidencia de que sí, por la gracia de Dios. Ahora, si usted piensa hacer esto de manera legalista con su propio esfuerzo, no va a poder, eso no se puede. Por eso es que necesitamos depender de Dios. Espíritu Santo, ven a mí, permanece conmigo, guíame, dirígeme. Controla mis pensamientos, controla mis sentimientos. Aquí estoy, Señor. Guárdame en tus caminos. Orar sin cesar. No hay otra manera, hermanos. Es solo mediante el poder de Dios. Pero es posible. Así que Dios nos ayude para que, si Cristo viene hoy, estamos listos para ir con Él. Que Dios nos bendiga.